Buenas tardes, mi nombre es Kelly Vanessa Ocampotero y yo les voy a hablar sobre la tinción de Rhine. Primero que todo vamos a hablar de su historia. La tinción de Rhine fue desarrollada por el patólogo James Homer Rhine en 1902. James Rhine nació en 1869, fue educado en Baltimore, practicó patología en Boston desde el año 1893 hasta el año de su muerte, que fue en 1926. A sus 27 años fue director del laboratorio patológico que recién se fundaba en el Hospital General de Massachusetts. Durante sus siguientes 30 años ocupó este cargo. La tinción de Rhine se basa mucho en la tinción de Romanowsky. La tinción de Romanowsky es una mezcla de azul de metileno y eosina, pero esta tinción es inestable. Lo que hizo Rhine fue agregarle metanol para poder que esta tinción tuviera mayor fijación. La tinción de Rhine se usa generalmente en frotis sanguíneo para poder estudiar los diferentes elementos celulares. A esta tinción se le clasifica como policromática, es decir, que genera varios colores según la estructura que absorbe el colorante. Esta tinción estudia la morfología de los glóbulos rojos, de las plaquetas, de los leucocitos en médula ósea, dado que tiene la capacidad de teñir ácidos y básicos en la célula. Bueno, vamos a hablar de sus componentes. Los componentes de la tinción de Rhine son el metanol, como ya lo había mencionado. El metanol es un reactivo que se usa frecuentemente en laboratorios para frotis. La función del metanol es coagular las proteínas y volverlas insolubles, pero sin llegar a desnaturalizarlas. El amortiguador o solución tamponada se usa cuando el metanol hace fijación, lo que hace es deshidratar las células. El amortiguador ayuda a rehidratar las células. La eosina. La eosina, al ser un componente ácido, tiene mayor afinidad por los componentes básicos. Hay dos tipos de eosina: la eosina Y o eosina amarilla y la eosina B o eritrosina B azulada. Estas dos eosinas son muy similares entre sí. De hecho, cualquiera de las dos se puede usar obteniendo el mismo resultado. La que se usa en la tinción de Rhine es la eosina Y o eosina amarilla. El azul de metileno. Al ser un componente básico, este tiene mayor afinidad por los componentes ácidos. Su principal propiedad es la metacromacia. La metacromacia quiere decir que no todas las estructuras de las células se van a teñir del mismo color. Esto depende de su formación química. Bueno, les voy a hablar sobre la técnica de tinción. La técnica de tinción de Rhine se hace en 6 breves pasos. El primero es poner el frotis sobre el portaobjetos y ponerlo en las rejillas o en la cubeta de tinción con la sangre hacia arriba. El segundo paso es cubrir gota a gota con la tinción de Rhine completamente el portaobjetos. Es muy importante que el portaobjetos quede totalmente cubierto sin que se derrame por los lados. Este proceso se debe dejar de 5 a 8 minutos para poder fijar los glóbulos sanguíneos. El tercer paso es directamente encima de la tinción de Rhine agregar amortiguador en una misma cantidad de volumen. Este proceso se deja de 10 a 15 minutos para poder que el colorante tenga una tinción activa. El cuarto paso es cuidadosamente meterlo al chorro para poder quitar toda la tinción. Cuando se haga esto, debe quedar un color rosa claro. El quinto paso es con una gasa o con un algodón humedecidos en alcohol, limpiar el dorso del portaobjetos para poder quitar todos los residuos que hayan quedado en la tinción. El sexto y último paso es dejarlo secar al aire y poderlo observar por el microscopio en el objetivo de inmersión. Las utilidades que se le dan a esta tinción son varias. Como ya lo dije, se usa frecuentemente en frotis sanguíneo para estudiar muy bien las células.
También se usa mucho para mirar las células de la secreción nasal. Cuando se va a diagnosticar, por ejemplo, rinitis alérgica, es muy frecuente, se usa mucho para poder mirar las células epiteliales, los eosinófilos, el moco, las bacterias, entre otras estructuras. Se usa mucho en parasitología para poder mirar los parásitos que hay en la sangre. Normalmente algunos parásitos se meten dentro de los eritrocitos o flotan en el plasma sanguíneo. Esta tinción se usa mucho para poder mirar y descubrir la Theileria equi o Babesia cavalli. Estos son agentes causantes de la babesiosis que se da principalmente en equinos. Para poder estudiar estos hemoparásitos se usan dos clases de extendidos, el extendido fino y el extendido en gota gruesa. El extendido fino es cuando se agrega el frotis en el portaobjetos y se hace una película delgada. Esto con el fin de poder mirar cuando se le agrega la tinción de Wright las características del núcleo y del citoplasma. En la gota gruesa es cuando se coge una gota grande y se pone en el portaobjetos y con la ayuda de otro portaobjetos se hacen círculos de adentro hacia afuera para poder esparcir la sangre. Esto con el fin de poder mirar los parásitos que hay en la sangre. Se usa mucho para la micología. La micología es el estudio de los hongos. Hay muchos hongos patógenos que se muestran en las diferentes muestras de los tejidos. Esta tinción es muy necesaria para mirar los hongos que se muestran en las tinciones. Bueno, a continuación les voy a mostrar unas láminas. Esta lámina que vemos aquí es un frotis sanguíneo de un felino. Como vemos, la mayoría de las células son más pequeñas y estos son los eritrocitos. En la tinción de Wright los eritrocitos se tiñen de un rosa claro. Los puntos más pequeños son las plaquetas y se tiñen de un violeta. Este que vemos aquí, que es el más grande, es un neutrófilo, porque es un neutrófilo por sus características de núcleo multilobulado. Vamos a ver otras láminas, también de frotis sanguíneo. Esta segunda imagen es un frotis sanguíneo para poder mirar un eosinófilo. Este que hay aquí es un eosinófilo, se reconoce por su núcleo bilobulado y su citoplasma con granulocitos. Como ya lo dije, los de alrededor son eritrocitos. En esta tercera imagen vemos un monocito por su núcleo semicircular y su citoplasma sin granulocitos. Eritrocitos alrededor y plaquetas, las más pequeñas. En esta tercera imagen, esta tinción de Wright es para poder mirar los leucocitos. En este primero ya lo vimos en esta tercera imagen y es un monocito. Se caracteriza por su núcleo semicircular. Este de aquí es un linfocito. Se caracteriza por su núcleo en luna llena y su citoplasma sin granulocitos. Estos son ideales para la defensa del cuerpo. Este de aquí es un neutrófilo, como el que vimos en la primera imagen del frotis sanguíneo felino, núcleo multilobulado y granulocitos en su citoplasma. Este es un monocito que ya lo vimos en la tercera imagen, un eosinófilo, perdón, que lo vimos en la segunda imagen, núcleo bilobulado y granulocitos en su citoplasma. Este de aquí suele confundirse mucho con el linfocito, pero la diferencia es que este basófilo es un basófilo, tiene granulocitos en su citoplasma, porque también tiene núcleo en luna llena. Como ya lo dije, son eritrocitos los rosas y plaquetas las más pequeñas. Con esto terminamos las láminas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.